Perdonen, solo pregunto nuevamente si escuchan en este momento. Hola. Sí, lo escuchamos, licenciado. Ok, muchas gracias. Entonces comenzamos. Gracias, oye, muy amable. Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy en relación al derecho procesal penal, lo que corresponde a la semana 9, y nos corresponde conocer un poco sobre la segunda etapa del proceso penal, recordando siempre para que se nos vaya quedando, el proceso penal consta de ¿cuántas etapas? De 5 etapas. ¿Qué etapas son? Etapa preparatoria o etapa de investigación, etapa intermedia, etapa del debate o del juicio oral, etapa de medios de impugnación y la etapa de ejecución, que son las 5 etapas de las que se conforma el derecho procesal penal. Ya hemos visto lo que son los actos introductorios al proceso penal. Ya hemos visto la semana pasada lo que fue la etapa de preparación o la etapa preparatoria o etapa de investigación, como se le denomina. Y hoy vamos a platicar un poco sobre la etapa del procedimiento intermedio. Bien. Entonces, ya hablando, entrando en materia en cuanto al objeto de la etapa intermedia, regulados en el artículo 332 y 340 del Código Procesal Penal, dice que la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Artículo 332, segundo párrafo, recordando la semana pasada cuáles eran las formas en que podía concluir el Ministerio Público, que dijimos que era a través de una acusación, dijimos que podría ser la solicitud de un sobreseimiento, de una clausura provisional, de un criterio de oportunidad, de una suspensión condicional de la persecución penal o por el medio de una acusación, pero por el procedimiento abreviado, que son las formas en que podía terminar la etapa intermedia. Por eso entonces, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público, artículo 332, segundo párrafo del Código Procesal Penal. La audiencia intermedia tiene como finalidad que discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal, artículo 340, primer párrafo del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? Tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal, artículo 340, primer párrafo del Código Procesal Penal. ¿Por qué discutir sobre la pertinencia? Porque puede ser que el Ministerio Público esté pidiendo que se abra juicio y que se lleve a debate oral, a un juicio oral, a una o más personas que están acusadas en un proceso. Ya aquí ya no son sindicadas, ya no son imputadas, ya no son procesadas, aquí ya son acusadas, porque ya el Ministerio Público presentó una acusación. Entonces, cambia el término, muchachos, recordemos eso, ¿ok? Ya cuando se da la etapa intermedia es porque ya hay una acusación. Antes de la etapa intermedia, en la etapa de investigación le podemos llamar sindicado, imputado, procesado, incoado, etcétera, ¿verdad? Pero ya a partir de la etapa intermedia que ya existe una acusación, entonces ya es el acusado o los acusados. El procedimiento intermedio se encuentra ubicado en el tiempo entre la etapa preparatoria y el juicio, como su nombre lo ilustra. Su razón es la que el juez controle el fundamento del requerimiento de quién, del Ministerio Público. ¿Con qué objeto? De no permitir la realización de juicios defectuosos y fijar en forma definitiva el objeto del juicio, el hecho y la persona imputada. O en su caso, evitar el sobreseimiento o la clausura ilegal de un proceso. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe, dijimos, si existe o no ese fundamento, analizando todos los medios de investigación que el medio del Ministerio Público está ofreciendo hasta ese momento, o medios de convicción o elementos de convicción, porque, vuelvo a recordar, la prueba únicamente se produce en el debate o juicio oral. Antes de que empiece el juicio oral o debate son evidencias, indicios
y mejor dicho, de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal, elementos de convicción. Lo que le va a poner a la vista al Ministerio Público en la etapa intermedia juez son todos sus elementos de convicción que él considera se va a producir la prueba dentro de un debate y por eso está acusando, porque considera que existe la probabilidad de que va a poder probar en ese juicio de que la persona acusada es la persona responsable del hecho o de los delitos que le ha acusado en el respectivo escrito de acusación. Entonces, la audiencia intermedia, decía, de acuerdo al artículo 340, tiene como finalidad que discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Artículo 340, primer párrafo del Código Procesal Penal. La etapa intermedia, entonces, muchachos, tiene su inicio cuando el ente fiscal del Ministerio Público presenta alguno de los actos conclusivos de la etapa de investigación, el cual debe hacerse que dentro de los 3 meses de investigación posteriores a haberse procesado y dictado un auto de prisión preventiva, o bien de los 6 meses posteriores si se dictó auto de procesamiento y medidas sustitutivas. Se recuerda que hablamos que ahora, de acuerdo al Código Procesal Penal y las reformas que hubieron, es en la audiencia de primera declaración donde el juez donde el juez fija de una vez la fecha para que el Ministerio Público presente el acto conclusivo. Y una vez fijada la fecha, de entre los 10 a 15 días posteriores a que presente el acto conclusivo, debe realizarse la etapa intermedia para discutir cuál es el requerimiento del Ministerio Público. Si va a pedir, si planteó acusación, si está solicitando un sobreseimiento, si está solicitando una clausura provisional, si está solicitando un criterio de oportunidad, si está solicitando una suspensión de la persecución penal, o si está solicitando o si está interponiendo una acusación, pero en el procedimiento abreviado. La fecha de presentación se fija en la audiencia de primera declaración. Una pregunta de examen. ¿En qué momento se fija la fecha para la audiencia de etapa intermedia? En la audiencia de primera declaración, según artículo 82 del Código Procesal Penal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en dónde, en el debate. Eso es lo que se va a discutir en la etapa intermedia. En caso de que el Ministerio Público haya formulado acusación en contra del acusado o acusados, lo que se va a discutir en esa etapa intermedia es sobre los hechos planteados y la probabilidad de que el Ministerio Público realmente pueda demostrar esos hechos en el debate. Ese es el objeto entonces de la etapa intermedia. Veamos un poco en cuanto al desarrollo del procedimiento de la etapa intermedia. En cuanto al desarrollo de la etapa intermedia, por favor, compañeros, estudiar artículos 332 al 345 del Código Procesal Penal. Ahí está todo el desarrollo de la etapa intermedia. Artículo 332 al 345 del Código Procesal Penal. Bien, en primer lugar, hay una pregunta que siempre ha surgido antes de continuar. Siempre preguntan algunos compañeros, bueno, ¿y en qué momento se nos notifica que el Ministerio Público ya presentó el acto conclusivo? No nos van a notificar absolutamente nada en relación de que el Ministerio Público ya cumplió o no cumplió con ese acto conclusivo. ¿Por qué? Podría ser una pregunta de examen. ¿Por qué no se nos notifica cuando ya el Ministerio Público ha presentado el acto conclusivo? Por la sencilla razón, muchachos, que la fecha para presentación del acto conclusivo se fija desde cuándo dijimos, desde la primera declaración. Cuando el juez allá al finalizar la primera declaración, si dictó auto de procesamiento y prisión preventiva o auto de procesamiento y medida sustitutiva, desde ese momento le fija al Ministerio Público cuándo es la fecha para que presente el acto conclusivo. ¿Eso qué significa? Que al momento que fija la fecha de cuándo el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo, nosotros nos damos por notificados y ya somos los abogados, las partes procesales, los que tenemos la responsabilidad, la obligación de estar pendiente de esa fecha. Si el juez dijo el acto conclusivo hace 3 meses, dijo lo presenta el día 12 de mayo, pues a partir del 13 de mayo podemos pasar
al tribunal para que nos den la copia respectiva. ¿Por qué? Porque sobre esa copia de acusación es sobre la que vamos a discutir en la etapa intermedia que se debe celebrar entre los 10 y 15 días posteriores a la presentación del acto conclusivo. Por eso es que ya no se nos notifica, porque ya estamos notificados desde la primera declaración. Cuidado con eso, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es el desarrollo de la etapa intermedia? Lo encontramos regulado en los artículos del 332 al 345 del Código Procesal Penal. Ya sabiendo y que se ha fijado la fecha para la presentación, solo antes de seguir, alguien me preguntó la semana pasada, creo que fue domingo, pero no, sábado, no recuerdo, pero me decía, ¿qué pasa si el Ministerio Público no cumple con la presentación del acto conclusivo en la fecha que se le indicó? Pues si no cumple con esa fecha, el juez le notificará al fiscal que tiene 3 días para que lo presente. Si pasados los 3 días no lo presenta, el juez lo hará el conocimiento del fiscal general o el fiscal de distrito para que tome las medidas disciplinarias correspondientes contra el agente fiscal o auxiliar fiscal que no ha cumplido con la presentación. Pasado 8 días no ha presentado el acto conclusivo, entonces el juez va a dictar, o nosotros estamos pendientes, si al 8 días solicitamos, ya sea el juez de oficio, nosotros a solicitud de parte, ¿qué vamos a solicitarle? Que entonces que resuelva la clausura provisional del proceso. Y si resuelve la clausura provisional del proceso, ¿qué pasa? Cesan todas las medidas coercitivas. Si habían medidas sustitutivas en contra de nuestro patrocinado, todas desaparecen, ¿sí? Y ya el Ministerio Público sabrá cuándo vuelve a presentar la acusación y será hasta ese momento que el juez determinará la fecha para una nueva etapa intermedia. ¿Para qué? Para discutir sobre el planteamiento del Ministerio Público. Bien, una vez agotado eso, entonces, presentado el acto conclusivo por la Fiscalía, ¿qué pasa? Se fija la fecha en la audiencia de primera declaración del sindicado, la cual desde el artículo 82 se indica que debe ser de entre los 10 y 15 días posteriores a la presentación del acto conclusivo. Una vez presentado ese acto conclusivo por la Fiscalía, entonces se entrega copia del acto conclusivo. En esta presentación del acto conclusivo, en este número 1, realmente debe presentarse el día que se haya fijado por el juez de primera instancia al final de la audiencia de primera declaración del imputado, luego de haber procesamiento y dictarse medida de coerción, prisión preventiva o medida sustitutiva. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Que desde la audiencia de primera declaración se fija la fecha de la presentación del acto conclusivo, que no nos tienen que notificar que ya lo presentó. Somos nosotros los abogados los responsables de estar pendiente y pasar por nuestra copia respectiva al día siguiente de la fecha que quedó fijada desde la audiencia de primera declaración. Bien, entrega de copia del acto conclusivo y disposición de las actuaciones. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo. Se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez que las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos. Una vez que se entrega la copia del acto conclusivo y disposición de las actuaciones, entonces se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten. ¿Por qué a las partes que los soliciten? Obviamente todos los sujetos procesales deben ir por su copia, pero ya es responsabilidad de cada parte acudir al tribunal sabiendo de antemano, desde la primera declaración, cuándo concluye esa fecha para la presentación del acto conclusivo. Entonces, responsabilidad de nosotros los abogados, muchachos, de pasar por esa copia respectiva y se dejará a disposición del juez, o sea, el Ministerio Público dejará a disposición del juez las actuaciones y los medios de investigación para que se puedan examinar. Escuchen, los medios de investigación, no dice las pruebas. Por eso les dije, no podemos hablar de pruebas sino hasta en el debate cuando se produzcan. Anteriormente son medios de investigación, elementos de convicción, indicios, etcétera. Bien. Entonces, entregada la copia del acto conclusivo, ya los abogados tenemos para examinarlos, para hacer nuestras anotaciones correspondientes y prepararnos para esa etapa intermedia que el juez señalará. Audiencia intermedia. Ok. La audiencia oral debe llevarse a cabo el día y hora fijados por el juez de primera instancia al final de la primera declaración. Generalmente se fija de una vez, pero ustedes saben que por la carga procesal, la carga de trabajo que tienen los tribunales, el acto conclusivo muchas veces sí se cumple en la fecha que se indicó,
pero la audiencia de primera aclaración, que debería ser dentro de los 10 días y 15 días, después de presentar el acto conclusivo, que a veces los jueces de primera instancia señalan de una vez esa fecha, a veces se lleva la fecha indicada o a veces se suspende y se agenda hasta el momento que el tribunal tenga el espacio correspondiente para la misma. Pero igual, una vez que recogemos la copia del acto conclusivo, es importante para que la analicemos y nos preparemos para la discusión en dicha audiencia, si procede el requerimiento del Ministerio Público o si no procede. El artículo 82 establece que el juez debe señalarla en un plazo, dice, no menor a 10 días, ni mayor a 15 días a partir de la fecha de presentación del acto conclusivo. Ese sería el plazo en el que se debe señalar la audiencia intermedia, la audiencia de etapa intermedia, para discutir si procede o no el requerimiento fiscal. ¿Qué requerimiento? Que se abra juicio en contra de la persona y se ha llevado a un debate o juicio oral. O por otra parte, si las partes le demuestran y le prueban al juez de que el Ministerio Público no podrá probar en un debate dichos hechos con los dichos medios de investigación con los que cuenta, pues puede la defensa perfectamente pedir en ese tiempo intermedia la clausura provisional, indicando qué medios aún faltan para que el Ministerio Público los investigue, o el sobreseimiento correspondiente. Tal como vimos la semana pasada, si se da el sobreseimiento, pues se cierra irrevocablemente ese proceso y ya no se puede volver a abrir. Si se da la clausura provisional, el Ministerio Público tendrá un plazo para seguir con las investigaciones que no realizó y una vez que las tenga, plantear nueva acusación para ver si se abre a juicio o no. Si se abre a juicio nuevamente y el Ministerio Público no logró conseguir todos los medios de prueba que se solicitaron cuando se dictó la clausura provisional, procede entonces que se sobresea el proceso y el efecto del sobreseimiento es el cierre irrevocable del proceso en mención. Bien, entonces decía que esta audiencia se fija desde la primera declaración, pero a veces por cuestiones de cargas de trabajo, a veces son suspendidas y trasladadas para otra fecha. Instituciones que se discuten en la etapa intermedia. ¿Qué es lo que se discute en la etapa intermedia? Bien, lo que se va a discutir en la etapa intermedia o las instituciones que se discuten en la etapa intermedia, en primer lugar, es la acusación y apertura a juicio. Toda vez que el Ministerio Público estime que la investigación le proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, debe requerir por escrito al juez la decisión de apertura a juicio y formular la acusación. Artículo 332 del Código Procesal Penal. La acusación debe presentarse por escrito. Esto lo establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Para fines didácticos, se consideran que existen varios tipos de acusaciones que conllevan alguna variante. Por ejemplo, acusación por la vía común, acusación por la vía del procedimiento abreviado, acusación en el procedimiento simplificado que regula el artículo 465 bis del Código Procesal Penal, que tiene que ver con el decreto o adicionado, decreto 7-2011, la acusación contenida en la querella para delitos de acción privada o la acusación para aplicación de medidas de seguridad. Esto es para efectos académicos, para que ustedes vean de que no solo es la acusación simple o común como la conocemos, la que se presenta. Repito, para fines de su conocimiento en general, muchachos, se considera que existen varios tipos de acusaciones que conllevan alguna variante. En primer lugar, dijimos la acusación por la vía común, acusación por la vía del procedimiento abreviado, acusación en el procedimiento simplificado que regula el artículo 465 bis y la acusación contenida en la querella para delitos de acción privada y una última, acusación para aplicación de medidas de seguridad. Entonces, para efectos académicos también esas están reguladas dentro del Código Procesal Penal. Bien. Requisitos que debe llevar el memorial de acusación. ¿Qué requisitos debe llevar y que le debemos poner mucha atención? Porque como alguno de estos falte, nosotros podemos impugnar dicha audiencia o dicho documento y que el juez no pueda resolverlo toda vez que no cumple con lo que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Veamos qué requisitos o algunos de ellos, según el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. En primer lugar, dice
Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado. Bueno, aquí sería ya al acusado. El nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Entonces, como requisitos que debe llevar ese memorial de acusación es los datos que sirvan para identificar o individualizar al acusado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. ¿Se identifica con qué? Con el nombre completo, ¿verdad? Tanto el nombre de pila como sus apellidos correspondientes, ¿verdad? Edad, nacionalidad, profesión, etcétera. Y también, si es posible, se puede individualizar con características peculiares como sexo, como rasgos físicos, entre otros, ¿verdad? Eso es lo que se busca en el inciso A como requisitos para poder, ¿qué? Identificar o individualizar al acusado. En segundo lugar, debe hacerse la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Esto es importantísimo que debemos analizar en la acusación, muchachos, cuando se nos notifica del acto conclusivo. Esa acusación debe tener una relación, primero, clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. No pueden haber dudas en esas circunstancias de esa relación. Si no hay claridad, y vamos a atacar el fondo de esa acusación en el sentido de que si no es clara la acusación, ¿cómo puede tener la certeza el Ministerio Público que puede probar esos hechos en el debate? Si no es precisa, ¿cómo va a convencer el Ministerio Público al Tribunal de Sentencia si no hay precisión en cuanto a los hechos? Y circunstanciada. Debe ser bien claro el Ministerio Público cuándo, dónde, cómo, dónde y por qué sucedieron los hechos. Clarísimo. Si hay duda en eso, recordemos lo que dice la ley. La duda favorece al reo, artículo 14 del Código Procesal Penal. Entonces, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación precisa. Este apartado, yo diría, o yo le digo, muchachos, a este apartado, yo lo considero el centro u objeto del proceso penal. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Repito, yo este apartado o este requisito lo considero el centro u objeto del proceso penal, pues sobre el hecho gira el proceso. Debe tener claridad de qué, de lo acontecido y precisar de lo que se acusa a cada persona, cómo se cometió el hecho, de la participación que tuvo la persona, relacionar el hecho punible con los medios de investigación recabados y con el cual pretende convencer al tribunal de sentencia sobre la procedencia, o en este caso al juez de primera instancia, sobre la procedencia de qué, de la apertura a juicio. Esta relación clara, precisa, lo repito, y circunstanciada del hecho se considera o lo considero el centro u objeto del proceso penal, pues sobre el hecho gira que el proceso debe tenerse en claridad de lo que sucedió, de lo acontecido y precisar de lo que se acusa, tener bien claro de qué se está acusando a cada persona, cómo se cometió el hecho y cuál fue la participación que tuvo la persona. Por eso les decía, esos elementos deben ser claros, precisos y circunstanciados. El Ministerio Público no puede llegar con una acusación con dudas, indicando de forma general, es que fue en la zona 1, sí, creo que parte de la zona 1. Ahí hubo un ataque y se le dio muerte. ¿Cómo se le dio muerte? ¿Qué se utilizó para darle muerte? Y por eso se acusa de los delitos A, B, C, D. ¿Cuál es el razonamiento y fundamento para acusarlo de esos delitos? ¿Cómo se cometió ese hecho? Tiene que indicarse claramente. Y especialmente, si es uno o son varios acusados, ¿cuál fue la participación de mi patrocinado? Pero debe ser claro, preciso y circunstanciado, no un paquete, como generalmente nos pasa a algunos que litigamos en casos de alto riesgo. Cuando la acusación dice, por ejemplo, en el caso voy a poner un caso, el caso del agua Matitlán, que se pusieron de acuerdo desde la vicepresidencia, etcétera, el encargado de aguas de la presidencia, todo el personal de AMSA,
para poder defraudar al Estado al comprar un líquido. Pero la pregunta es, ¿pero qué fue lo que hizo cada uno de ellos? ¿Cuál fue su participación? Generalmente en ese tipo de acusaciones donde hay varios acusados se habla de un paquete en general, pero no, la ley es clara. El artículo, vámonos a la ley, mejor así vemos en la ley para que ustedes lo tengan clarísimo y ustedes puedan hacer la observación al juez de forma contundente y precisa, de que no están tratando de retardar el proceso ni nada que se le parezca, sino que ustedes están siendo claros de acuerdo a lo que la ley establece. ¿Qué nos dice el 332 bis? Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener, en primer lugar, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Número dos, que es el que les digo yo que considero el centro o el objeto del proceso penal, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Por eso les decía, ahí no puede ser un paquete de una historia donde podríamos decir cada quien tome lo que le corresponde. No, no, el Ministerio Público tiene que ser claro, porque usted, Juan Pérez Monge, el día 7 de abril del año 2019, en la ciudad de Guatemala, en la dirección que a continuación indico, 18 calle y sexta avenida de la zona 1 a las 5:40, 5 horas con 40 minutos, usted portando un arma de fuego, le disparó al señor. Tiene que ser claro y preciso cada uno de los hechos, del hecho punible que se le atribuye a nuestro patrocinado, sea uno o sean varios, pero deben ser claros. No es porque ustedes estaban en grupo y le dispararon y tal vez solo fue un disparo. ¿Quién disparó? ¿De qué arma dispararon? Tal vez incautaron 5 armas. ¿Cuál fue la que se disparó? Etcétera. Por eso es que debemos nosotros ser contundentes al momento en la etapa intermedia de decirle al juez, no puede ir a debate este juicio oral en contra de mi patrocinado toda vez que la acusación no es clara, precisa y circunstanciada en relación al hecho punible, menos a cuál fue la participación o cuáles fueron las acciones ilícitas que mi patrocinado realizó. Entonces, por favor, muchachos, bien claro este artículo 332 bis sobre los requisitos que debe dar la acusación, porque sobre esa acusación es la que vamos a discutir en la etapa intermedia y vamos a empezar viendo desde la forma hasta lo material que incluya ese memorial de acusación. Bien, pasemos a lo siguiente. Tercer requisito. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Eso lo dice el numeral 3 del artículo 332 bis del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que debe hacer en este apartado el Ministerio Público? Relacionar, ¿qué? Relacionar el hecho punible con los medios de investigación que recabó en todo el proceso de investigación, que pudo haber sido 3 meses, 6 meses, 2 meses, 4 meses, dependiendo de lo que el juez le haya dado de plazo de investigación allá en la primera audiencia de declaración, como ya lo vimos, y con el cual pretende ¿qué? Convencer al juzgador de primera instancia ante quien estamos en esa audiencia, o sea, el juez contralor que ha controlado la investigación en todo el proceso, ¿sobre qué? Sobre la procedencia, ¿de qué dice? De la apertura a juicio. Cuarto requisito. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes que se le puedan aplicar a ese hecho punible. En cuarto lugar, cuarto requisito, la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. Si es uno, pues puede ser lesiones graves, homicidio, tentativa de homicidio, etcétera, todos los que considere. Razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. ¿Cuál fue su forma de participación? Si fue autor, si fue cómplice, etcétera.
el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Esto de las agravantes o atenuantes, especialmente las atenuantes porque benefician al acusado, esto de acuerdo al principio de objetividad que no debería de perder el Ministerio Público, ¿verdad? Hay muchos fiscales que respetan ese principio de objetividad, pero hay una gran cantidad que lo que les interesa es acusar y a veces aunque no tengan un fundamento serio. La posición es que se defiendan ellos en el juicio, ¿no? No estamos actuando objetivamente como indica el artículo 108 del Código Procesal Penal, que dice que el Ministerio Público no solo debe averiguar, investigar y recabar medios de investigación para acusar, sino que también para cuando favorezcan al sindicado. Eso es el principio de objetividad. En relación entonces a este inciso D, en cuanto a la calificación jurídica del hecho punible, el fiscal debe explicar. Pongan atención, el fiscal en la acusación debe claramente explicar la figura penal por la que se acusa, indicando cómo considera que cada persona actuó en la comisión del delito, si se consumó o quedó en grado de tentativa, entre otros. Entonces, debe ser bien claro con lo que le pide ese inciso D en relación a los requisitos de la acusación que presenta el Ministerio Público. Veamos la siguiente, el inciso E. La indicación del juez unipersonal o tribunal de sentencia competente para el juicio. La indicación del juez unipersonal o tribunal de sentencia competente para el juicio. Recordemos cuando ustedes vieron en las clases anteriores, regresemos un poco a teoría del proceso cuando hablábamos que existen jueces unipersonales y tribunales colegiados. Jueces personales cuando solo es un juez, ¿verdad? Por ejemplo, el juez de paz, el juez de primera instancia, y tribunales colegiados como lo son los tribunales de sentencia, que se conforman de un presidente y dos vocales, las salas de apelaciones, que tienen un presidente y dos vocales, la Corte Suprema de Justicia, que son 13 magistrados divididos en cámaras, la Corte de Constitucionalidad, que son 5 magistrados. Cuando son 2 o más, estamos ante un tribunal colegiado. Cuando solo es un juez, estamos ante un tribunal unipersonal. Esto lo estamos recordando, sé que ustedes lo saben, pero es bueno recordar un poquito de teoría del proceso, ¿verdad? Entonces es inciso E, la indicación del juez unipersonal o tribunal de sentencia competente para el juicio. ¿Ante quién deberá de comparecerse a juicio? Prácticamente lo que debe hacer ahí es indicar ante quién se va a comparecer a juicio, ¿verdad? Que generalmente son tribunales de sentencia. Entonces, con el escrito de acusación, debe acompañarse todos los elementos de convicción. Con el escrito de acusación debe acompañarse todos los elementos de convicción. Veamos el último párrafo del artículo 332 bis. Dice, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. ¿Por qué la probabilidad? Porque recuérdense que hay una garantía constitucional que se llama el principio de inocencia, regulado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República. Mientras no haya sido condenado, la persona debe ser considerada o debe ser vista como inocente, aunque hoy en día se transgrede ese principio de una forma, diría hasta descarada muchas veces, pero debemos regresar al Estado de Derecho. Debemos regresar a aquel principio que dice, el principio que nos habla sobre, por muy dura que sea la ley, hay que aplicarla. Entonces, esto no se puede perder de vista definitivamente. Se debe tratar a las personas que están siendo sindicadas, procesadas, imputadas, y cuando hay acusación o llegan a una etapa como esta, la intermedia, siempre debe respetarse su principio de inocencia, y no solo lo dice la Constitución, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe ser tratado como inocente hasta que no exista una sentencia, y una sentencia que esté firme y que haya causado cosa juzgada.
¿Cómo entendemos una sentencia que esté firme? Porque puede ser que el tribunal de sentencia lo condene a 40 años de prisión por el delito de homicidio, pero él tiene derecho a una apelación especial, entonces no está firme, sigue siendo inocente. Se va a la sala de apelaciones del ramo penal, donde se lleva a cabo la audiencia de apelación especial, y si los señores magistrados consideran que sí deben confirmar la sentencia de primer grado, pues la confirman y lo condenan a los 40, confirman la condena de 40 años de prisión. Entonces él tiene derecho todavía de recurrir en alzada por el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces él sigue siendo inocente porque la sentencia no está firme, todavía se está discutiendo y está siendo evaluada o está siendo revisada por unos tribunales de alzada. Cuando llega a casación, si le confirman los 40 años de prisión, hasta ahí terminó el tema judicial en el organismo judicial. Pero todavía le queda acudir mediante la acción de amparo a la Corte de Constitucionalidad. Si en la Corte de Constitucionalidad le confirman los 40 años de prisión, le queda una aclaración o ampliación nada más, que son recursos ante la misma Corte de Constitucionalidad, y si no hay ningún cambio al respecto, en ese momento podemos decir entonces que la sentencia está firme y que ha causado cosa juzgada, porque ya no hay medios de impugnación que interponer. Bien, entonces, decía que con el escrito de acusación deben acompañarse todos los elementos de convicción. Con el escrito se deben acompañar todos esos elementos de convicción de acuerdo al artículo 332 bis del Código Procesal Penal. El fiscal deberá enviar documentos u objetos materiales que le servirán para la discusión y convencimiento del juez que existen elementos suficientes para abrir a juicio penal. Entonces le va a mandar le va a enviar con la acusación todas las actas de declaraciones, los dictámenes de forenses, de peritos, etcétera. Si secuestraron armas, van a enviar las armas para que también estén en resguardo del tribunal competente, porque con todo ello el Ministerio Público, a través del fiscal o a través del auxiliar fiscal, dos o más acusados. Bien, la acusación alternativa que regula que el artículo 333 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el código? El Ministerio Público, para el caso de que en el debate, no resultaren demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrán indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. ¿Qué entendemos por esta acusación alternativa según el artículo 333 del Código Procesal Penal? Si el Ministerio Público acusa por varios hechos que pueden constituirse en varios delitos, pero al momento de plantear la acusación considera que solamente tiene la certeza de poder demostrar uno de esos hechos, indicará que encuadran en una figura delictiva menor. Esto con el ánimo de que no quede impune los hechos que posiblemente al momento en la primera declaración en el acto de procesamiento lo ligaron por asesinato, por tentativa de homicidio, por lesiones leves. Al final de toda la investigación solo recabó mucha información que solo puede demostrar las lesiones leves, más no el asesinato ni la tentativa de homicidio. Entonces va a ser la acusación por los tres, pero alternativamente va a indicar que en caso de discrepar el tribunal, pues que se abra juicio por lo menos por el delito tal y tal y tal. A eso se refiere con una acusación alternativa. Desarrollo de la audiencia de etapa intermedia. Ya una vez presentados los documentos y puestos a la vista del tribunal por parte del Ministerio Público, el acto conclusivo, con todos sus medios de investigación, tanto documental, material y todo lo que considere necesario el Ministerio Público para lograr el convencimiento del tribunal de primera instancia de que sí es necesario que abra juicio y se envíe a juicio oral y público al sindicado o los sindicados.
Entonces, una vez que ya tiene toda esa documentación, el juez señala día y hora para la audiencia de etapa intermedia. ¿Y qué va a pasar en ese desarrollo de la etapa intermedia? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, veamos. Desarrollo de la audiencia de etapa intermedia. En primer lugar, indica, el juez verificará la presencia de los sujetos procesales, el Ministerio Público, querellante, adhesivo, agraviado, si hay, el acusado, el defensor o los acusados y sus defensores, para que estén todos los sujetos procesales que deben estar. En ese sentido, el artículo 340 del Código Procesal Penal, el artículo 340, audiencia, indica que en caso de formularse la acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. Veamos el artículo 340, dice, la audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, que no sea sobre seguimiento, clausura u otra que pidió, sino que es la acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados, ¿dónde? En el debate. Entonces, debe estar presente ¿quién? En esa audiencia, tanto el fiscal, el querellante, el agraviado, el acusado, su defensor y obviamente pues el juez de primera instancia, ¿verdad? Entonces, segundo, señalará el objeto de la audiencia. El juez de primera instancia, de instancia penal, delitos contra el ambiente y de narcoactividad, señalará el objeto de ¿qué? De la audiencia y concederá audiencia en el orden siguiente. En primer lugar, al Ministerio Público. En segundo lugar, al querellante adhesivo. Y en tercer lugar, al defensor. En esta audiencia de etapa intermedia, como es una audiencia muy técnica, solo habla el Ministerio Público, el querellante adhesivo y el defensor. Si hay víctima, pues no va a hablar. Si en cuanto a la defensa, algunas veces solicitamos que se permita hacer su defensa material a nuestros patrocinados y la mayor parte de jueces pues acceden y permiten que el acusado también se defienda y discuta sobre esa etapa, sobre la acusación en la etapa intermedia y le da participación tanto al acusado para que haga su defensa material y al defensor para que haga la defensa técnica en favor del acusado. El orden en cómo se llevará es, primero el Ministerio Público, segundo el querellante, si hubiera agraviado, tercero el agraviado, luego el defensor. Y si el caso lo amerita, pues el acusado también lo realizará. Veamos artículo 337. En el 337, numeral 3. Bueno, esto es en cuanto a la objeción. El 336, actitud del acusado. Ahí vamos a ver cuáles actitudes puede tomar el acusado en el artículo 336 en esa audiencia y en el artículo 337 cuál es la actitud del querellante. Por eso es en ese orden, pero el orden va primero el querellante porque es de la barra acusadora y por último va el defensor. En ese sentido, el Ministerio Público debe exponer e indicar por qué considera factible abrir a juicio oral. Y en ese momento es el momento oportuno para que el Ministerio Público plantee las modificaciones a la acusación que considere necesarias. Porque muchas veces, a veces por la premura de hacer el acto conclusivo, cometen errores en nombres, en fechas o en documentos o en números de documentos, etcétera, y así se va la acusación. Pero cuando ya se está en este momento, cuando le dan la palabra en primer lugar al Ministerio Público para que indique por qué solicita que se abra a juicio oral, él, previo a hacer esa solicitud, puede solicitarle al juez que necesita hacer unas modificaciones a la acusación porque considera que lleva errores y que es el momento procesal oportuno para poderlas enmendar. Y el juez le da la palabra y él va a indicar un listado de cuáles son las modificaciones que haga para que cada uno de los sujetos procesales lo anotemos en el acto conclusivo que ya contamos y que lo tenemos en nuestras manos. Esto sin variar el tipo penal, eso no lo puede variar, sino solo circunstancias como ya les dije, errores en nombres, en fechas, en documentos, etcétera. Pero no puede variar el tipo penal por el que se dictó auto de procesamiento, con el que se dictó allá en primera declaración,
Sobre ese es el que se debe discutir, sin agregar también nuevos elementos de investigación. Los que ya están en el acto conclusivo son los únicos, ya no puede agregar más elementos de investigación, porque entonces estaría variando las formas del proceso. Si se le permite que haga tal situación, estaríamos ante variar las formas del proceso. Eso lo van a escuchar ustedes mucho en las audiencias. Señor juez, está variando las formas del proceso y eso es ilegal. Eso es objeto de impugnar si usted lo permite. ¿Dónde se encuentra esta situación de variar las formas del proceso? Anoten si quieren de una vez. Artículo 3 del Código Procesal Penal. Ahí en el artículo 3 nos habla sobre la imperatividad. ¿Y qué nos dice? Los tribunales, escuche, los tribunales, o sea, los jueces y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. En el acto conclusivo tenía que ir todos los medios de pruebas, dejó alguno fuera, ya es problema de él, pero ya no lo puede agregar, si no estaría variando las formas, bueno, elementos de convicción, perdón, un elemento de convicción, si no estaría variando las formas procesales. Luego, en segundo lugar, dice el querellante adhesivo. Le va a dar la palabra al querellante adhesivo. ¿Qué va a hacer el querellante adhesivo en esa audiencia de etapa intermedia? El querellante adhesivo, de acuerdo a lo que establece el artículo 337, tiene 3 numerales y dice el primero, podrá adherirse a la acusación del Ministerio Público. Leámoslo en la ley. Dice actitud del querellante. Adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o mantener que no, o manifestar que no acusará. En segundo lugar, el querellante adhesivo que va a discutir en esa audiencia etapa intermedia va a señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Si al Ministerio Público se le fue y no quiso corregir o corrigió algunos, pero se le fueron otros, el querellante adhesivo, cuando le den la palabra, es el momento procesal para solicitar que se corrijan los que no corrigió el Ministerio Público y que no se dio cuenta, pero que es necesario corregirlos a efecto de subsanar los errores en el escrito de acusación, porque eso es importantísimo ya a la hora del debate. Lleva errores, por esos errores pueden crearse la duda y la duda favorece al reo y se puede obtener una condena que absolutoria. Y en tercer lugar, ¿qué puede hacer el querellante adhesivo? Dice, objetar la acusación, hasta puede discrepar de la acusación del Ministerio Público, estar en contra de esa acusación, a pesar de que son de la misma barra acusadora. ¿Por qué? Porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Esto es lo que va a hacer el querellante adhesivo en la etapa intermedia, estos 3 numerales, 1, 2 y 3, del artículo 337 del Código Procesal Penal. Bien, ya el Ministerio Público ratificó su acusación, hizo las enmiendas o las correcciones correspondientes. Ya el querellante adhesivo tuvo su oportunidad también y ya hizo lo que le correspondía, adherirse a la acusación, señalar vicios o objetar la acusación del Ministerio Público. Entonces queda la palabra únicamente ¿para quién? Para el defensor. Y esto es de acuerdo a lo que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal. Actitud del acusado por medio de su defensor, definitivamente. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra ¿qué? Dice, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Eso es lo que dice. Después les voy a hacer un paréntesis en ese numeral, un tip ahí para ustedes. Señalar los vicios, dice, formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Segundo lugar, ¿qué puede hacer el defensor? Plantear las excepciones o obstáculos que ya vimos a la persecución penal civil previstas en este código, las que vimos en la clase, no en la anterior, sino la que del primer sábado que vimos, en los actos introductorios, ahí vimos los obstáculos a la persecución penal y de entre esos estaban las excepciones. Entonces, todavía en la etapa intermedia, dice plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. ¿Qué más puede hacer el defensor en esa audiencia de etapa preparatoria? Formular objeciones u obstáculos
contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones, porque son errores de fondo, garrafales, podemos instar y solicitarle al ministerio, al juez, que el sobreseimiento o la clausura provisional del proceso, que es lo que generalmente pedimos los defensores, ¿verdad? Especialmente primero, el sobreseimiento cuando consideramos que no existen los medios de convicción suficientes con los que el Ministerio Público pueda probar en un debate oral y público los hechos y participación de nuestro patrocinado. En virtud de que consideramos que no lo va a poder probar, solicitamos el sobreseimiento para que se cierre definitivamente. Si el juez no lo considera oportuno, entonces que se dicte la clausura provisional y que cesen las medidas de coerción que existan sobre nuestro patrocinado. Entonces, ¿qué debe hacer el defensor, de acuerdo al artículo 336? Pues señalar esos vicios formales en que incurre el escrito de acusación. Realmente, ¿por qué les dije en este numeral 1? Pongámosle atención al 336, numeral 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Realmente esa es una responsabilidad del Ministerio Público. Yo como abogado no lo voy a hacer y no lo hago, aunque lo diga ese numeral 1. ¿Por qué no debe hacerlo la defensa? Pues esos errores pueden provocar la clausura y el sobreseimiento, porque una vez que se acepte la acusación y se acepta con esos errores, cuando entremos a discutir el fondo ya no lo pueden corregir. Y si los errores subsisten, señor juez, esos errores ya son insubsanables. La etapa procesal para que él lo subsanara fue cuando le dio la palabra al inicio. No lo hizo, se quedó con los errores la acusación. Por lo tanto, esos errores no permiten que el Ministerio Público pueda realmente probar en un debate la participación de mi patrocinado en los hechos en que le está acusando. Por eso, si los corregimos, nosotros estamos haciendo el trabajo del Ministerio Público. No, esos errores dejémoslos, que son los que vamos a atacar y que pueden hacer que una acusación se caiga en un proceso penal. ¿Por qué? Porque eso nos va a auxiliar, ¿para qué? Para provocar la solicitud de la clausura o el sobreseimiento. Si lo hacemos, estamos actuando. Yo siempre he pensado que si nosotros cumplimos con ese numeral 1 y hacemos que el Ministerio Público corrija sus errores, yo siempre he dicho, entonces estamos actuando en contra de nuestro patrocinado. Porque eso le favorece, que vaya con errores le favorece. Y corregirlo sería favorecer y ayudar al Ministerio Público o al creyente. Si ellos no lo hicieron, no se dieron cuenta, es su problema. Por otro lado, podemos plantear excepciones o obstáculos a la persecución penal. Y por último, dice el numeral 3, formular esas objeciones, obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, y eso nos ayuda para pedir el sobreseimiento o la clausura provisional por esas razones tan importantes. Bien. Inciso C. Seguimos en el desarrollo de la audiencia. Resolución de la audiencia de apertura a juicio. Artículo 341. Al finalizar la intervención de las partes, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento o la clausura provisional del procedimiento, o en su caso el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Inciso D. Si se decreta auto de apertura a juicio, entonces debe fijarse día y hora para audiencia de ofrecimiento de prueba para el debate. Ese ofrecimiento de prueba está regulado en el artículo 343 del Código Procesal Penal, la cual debe fijarla al tercer día posterior a la declaración de apertura a juicio, señalando la hora para comparecer a esa audiencia oral. Entonces, repito, si el juez decreta el auto de apertura a juicio, que sí se abre a juicio, la acusación la declara con lugar y envía a juicio oral al sindicado o sindicados, entonces en ese mismo momento él debe fijar día y hora para una audiencia que se conoce como audiencia de ofrecimiento de prueba. De esto, de acuerdo a lo que establece el artículo 343 del Código Procesal Penal, en la cual indica que la debe fijar al tercer día posterior a la declaración de apertura a juicio, señalando la hora para comparecer a esa audiencia oral. Inciso E. El juez dará por notificados a todos los sujetos procesales de lo resuelto y cerrará la audiencia.
Una vez que ya dictó el auto de apertura a juicio y una vez que señala, de acuerdo al artículo 343, día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba, entonces el juez indica que se dan por notificadas a todas las partes para que no estemos esperando que nos notifiquen en la oficina, como son audiencias orales, o notifica de una vez y se da por notificado a todos los sujetos procesales de lo resuelto y procede a cerrar la respectiva audiencia. Entonces, como ya se ha indicado, el procedimiento intermedio es la fase en la que el juez de primera instancia controla el requerimiento del Ministerio Público. Esta fase no se limita a los supuestos a los que se presenta la acusación, sino que también se dará en los casos en los que el Ministerio Público solicita el sobreseimiento o la clausura provisional. Veamos un poquito en cuanto a la resolución del juez y ese auto de apertura a juicio. En cuanto a la resolución del juez y el auto de apertura a juicio, en primer lugar, la resolución del juez de primera instancia. La resolución del juez en primera instancia, artículo 341 del Código Procesal Penal, que dice: concluida la audiencia en la que se discute la petición del Ministerio Público, el juez inmediatamente debe resolver las cuestiones planteadas. Únicamente puede diferir por 24 horas la decisión en los casos en que el Ministerio Público requirió la apertura del juicio y formuló la acusación. Esta facultad la puede utilizar el juez siempre que por la complejidad del caso no lo pueda hacer inmediatamente. El juez deberá fundamentar esta situación y citar a las partes para comunicar la resolución. La resolución deberá pronunciarse ante las partes que concurran, lo cual tendrá efectos de notificación. A las partes que no acudan a la audiencia para el pronunciamiento de la resolución, se les remitirá copia escrita de acuerdo al artículo 341 del Código Procesal Penal. Las decisiones que el juez puede adoptar luego de la audiencia. ¿Qué decisiones puede adoptar el juez luego de la audiencia? En primer lugar, puede declarar con o sin lugar las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil que hayan promovido las partes. Como ya se indicó, los obstáculos a la persecución penal se encuentran señalados en los artículos 291 al 293, al 294. Ahí también se van a encontrar lo que son las excepciones del 291 al artículo 294 del Código Procesal Penal. ¿Qué más puede decidir el juez en la audiencia? Declarar con o sin lugar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación que han sido señalados por las partes. En ese sentido, el juez, en ejecución del control formal, podrá ordenar al Ministerio Público que corrija los defectos formales que contenga la acusación o el pedido de clausura o sobreseimiento. Para ello, detallará los defectos que considera que contiene el escrito y el fiscal la formulará nuevamente o la corregirá parcialmente en su momento procesal oportuno. En tercer lugar, en cuanto a las decisiones que el juez puede adoptar luego de la audiencia de la etapa intermedia, en tercer lugar, puede declarar con o sin lugar los